reducir, reciclar, reutilizar. Y además, con quien vamos a hablar, una I, incluir. En directo, desde Asunción, Paraguay, Fabio Chávez, director de la Orquesta de Cateura, una orquesta que con la música trascendió realmente todas las fronteras que te imagines, no solamente fronteras físicas, geográficas, sino las fronteras del corazón. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Un placer. Al equipo y a la audiencia. Muchísimas gracias, un placer realmente escucharte, un placer cada vez que vemos ese Instagram, cada vez que vemos tus historias, porque la verdad que siguen llevando la música con esos niños, niñas, con toda la gente ahí, con mucho amor, todo el mundo, realmente a todo el mundo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido Fabio nuevamente Ecológicamente. Yo te voy a hacer una preguntita, ¿hoy en bicicleta también? No, aquí está cambiando el tiempo, no sé cómo estará por allá, pero aquí se va a venir tal vez la lluvia y el frío, tal vez un poquito de fresco. Sí. Te contamos que acá en Buenos Aires está bastante fresquito y qué memoria nuestra productora Marcela en esta semana, sabiendo que íbamos a charlar, repasaba un poquitito de las cosas que nos contabas y como se está sumando gente a Ecológicamente, a escucharnos sábado tras sábado, me gustaría que nos cuentes y que nos hagas un pequeño resumen de cómo es ese Fabio de técnico ambiental a director de orquesta. Bueno, un poco es difícil siempre hablar de uno mismo, ¿verdad? Pero, bueno, mucha gente tal vez ya conoce que la Orquesta de Cateura es una orquesta que he formado hace 17 años. Al principio del proceso, solamente como una iniciativa de enseñar música a los niños del vertedero de Asunción, como una actividad adicional a la cual fui a trabajar, que era la de técnico. Yo terminé una carrera que se llama Ingeniería en Ecología Humana en la Universidad Nacional de Asunción. Eso me llevó a trabajar al vertedero de Asunción. Pero he sido músico desde hace mucho más tiempo, desde casi mi infancia, y he tenido que enseñar, he tenido porque por esas cuestiones de la vida me tocó enseñar incluso música a mis propios compañeros de la escuela, y desde allí la música fue parte de mi vida siempre, pero también con aspiraciones de hacer algo en relación al medio ambiente, ¿no? Entonces, esta ida al vertedero me dio la oportunidad de combinar ambas cosas y fue una transición, pareciera que son dos extremos casi opuestos, lo técnico y lo artístico, ¿no? La basura y la música, pero finalmente para mí no lo fue, para mí fue algo que realmente se conjugó de una manera tal que, muy bien lo dijiste, con esta ida e inclusión, una participación de la comunidad, hizo que eso sea posible, formar un grupo humano en la comunidad y formar 17 años después, ver un poco hacia atrás y ver toda esta orquesta que se ha consolidado hoy en día. Impresionante. Además, recuerdo que cuando nos contaste cómo parte de la inspiración había sido haber visto a Les Luthiers, y vos dijiste en un momento, hey, eso que ellos hacen con tanto profesionalismo, que la verdad que Les Luthiers eran unos genios totales, vos dijiste, y yo le voy a dar una vueltita más, y es esto de hacer instrumentos para enseñar música, y algo muy importante, que para todas aquellas personas que no conocen de la Orquesta de Cateura, no solamente a quien era músico, vos le enseñabas a gente que no sabía nada de música. Así mismo, sí, así mismo. Lo que pasa, Carlos, es que mucha gente cree que la música o la cultura es apenas un accesorio o apenas es algo, un adorno o un conocimiento adicional o algo que se puede tomar como hobby o actividad de tiempo libre, ¿no? Pero increíblemente estos 17 años de trabajo y los niños, los jóvenes en la comunidad me han demostrado que la cultura, la música es una necesidad básica también, ¿no? Porque yo tengo alumnos que viven en familias cuyas necesidades básicas no están para nada satisfechas, para nada respondidas, que se debaten día a día por responderlas, están por debajo de la línea de la pobreza muchas de ellas, pero no faltan a la escuela de música, no faltan a las clases. O sea, hay algo en la cultura, hay algo en la música que les da a ellos lo que la sociedad, lo que a veces nosotros como sociedad no le damos. Entonces,
está demostrado que encuentran esa respuesta que a veces la sociedad no les da en la cultura, ¿verdad? Entonces, todos los días yo aprendo de ellos y es al mismo tiempo el elemento motivador para seguir en esta historia. Algo fundamental en tu tarea, en la tarea de la orquesta de Cateura, es que vos, recuerdo, y también me gustaría que nos cuentes, vos de esta manera le mostrás a la sociedad que estos niños, estas niñas, están, porque dijiste algo muy importante relacionado con las personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza en aquella oportunidad que charlamos, y es que muchas veces estas situaciones que se dan mucho en nuestra región, en Latinoamérica, es la invisibilización. Claro. Gran parte del problema, el origen siempre es, a veces, o muchas veces, o casi siempre, la condición, ¿verdad?, de riesgo de exclusión social, pero ese riesgo de exclusión social no lo genera solamente la pobreza, ¿no? La generan muchos otros elementos que complementan y hacen que eso sea un círculo vicioso, ¿verdad? Uno de ellos es la invisibilidad, ¿no? Es la marginación de las oportunidades, es el estar en el, digamos, fuera de ese marco de oportunidades. Eso al mismo tiempo genera que la aspiración hacia las oportunidades disminuya cada vez más, entonces el horizonte de la persona cada vez es más restringido, ¿no? Un filósofo decía, si estamos dentro de una caja toda cerrada y la única conexión que tenemos hacia el mundo exterior es un pequeño agujero y miramos el mundo a través de ese agujero, creeremos que el mundo es del color de la pared al cual da ese agujero. Entonces nuestro mundo se limitará a eso. Sin embargo, si tú abres más ese agujero, agrandas el agujero, y entonces vas a dar cuenta que el mundo es mucho más grande que lo que él pensaba. Entonces lo que hace la música, imagínate, es abrir ese horizonte. Imagínate un niño que nace en una comunidad como Cateura, donde al abrir la ventana de la puerta, o cualquier otro lugar de la casa, quita la cabeza y lo primero que ve es esa montaña de basura. El horizonte está cortado por esa montaña de basura, ¿no? Por supuesto, la vista va a estar cortada por ese elemento y no va a poder mirar más allá, perdón. Entonces lo que hace la música es llevarles mucho más allá de esa montaña de basura y permitirles volar, permitirles trascender esa situación. Por más que la comunidad no ha cambiado mucho, por más que no podemos hacer mucho por cambiar la situación inmediata de ellos, sí le damos elementos a través de la música para que ellos aspiren y sepan que hay un más allá detrás de esa montaña de basura. Tanto la otra vez como esta nos quedamos mirando y escuchando atentamente con Marcela, y hoy nos acompaña Ariana en la operación técnica, que ya hace un tiempito está con nosotros. Es re importante, es fundamental ese mensaje que das, que nosotros también con las noticias que damos referentes al medio ambiente, decimos, quizás no cambie mucho esa realidad en lo global, porque el planeta está pasando por situaciones realmente complejas, pero desde un lugar que parece pequeño, es un cambio enorme darle esa oportunidad a esos niños, a esas niñas, en decir, hey, yo puedo trascender, como dijiste vos, puedo, y a través de la música, que encima, viste, como que la música nos toca todo el tiempo el corazón, va directo a los corazones, es un mensaje lleno de fe, lleno de dedicación, y la orquesta de Cateura es mucho más que una orquesta que brinda espectáculos de música. Así es. Los cambios reales, mira, no ocurre solamente con la información. O sea, la generación de hoy en día tiene acceso a la información de tal manera que nosotros, que tenemos un poquito más de años, no la teníamos. Ellos tienen un montón de información al alcance de la mano, por todos lados. Lo que se va perdiendo es el origen y las formas de transmitir esos valores, esos propósitos, y el mirar un poco más allá de lo inmediato, ¿no? O sea, el celular, las redes sociales, parece que nos pintan un mundo en donde todo tiene que ser inmediato y se acaba, todo es efímero, o sea, todo se acaba en buscarse más like o más compartidos, ¿vale? o buscar más adeptos o seguidores, ¿no? Y de repente hablamos de personas a quien titulamos como influencers, pero solo hechos que no cambian la vida de nadie, o sea, no influyen en la vida real de nadie, solamente son aquellos que tienen más seguidores, entre comillas. Entonces, pareciera que todo nos lleva hacia algo superficial, ¿no? Sin embargo, nos faltan como sociedades experiencias y propósitos en donde infundir a esta generación valores, propósitos de vida
y mirar más allá, o sea, no agotar este mundo y robarles el futuro a las generaciones que vienen. O sea, en ese sentido, la información no es suficiente. Falta, como dices tú, tocar el corazón de las personas, y nosotros hacemos eso con la música. Transmitir valores y principios, y lo hacemos con la música. Transmitir la palabra y el concepto de proceso y mirar más allá, y lo hacemos con la música, porque tocar un instrumento musical no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso largo, y ese proceso largo contrasta con esta inmediatez que nos vende hoy en día los medios. Wow, eso es genial, porque justamente en estos tiempos sí, que todo es inmediato, que viste, que ustedes también tienen redes. De paso, si querés compartir cuál es el Instagram de la orquesta, para que aquellas personas que nos escuchen se sumen y los puedan ver ahí en su perfil, si querés contar. Sí, tenemos en el Instagram el usuario @orquesta de Cateura, que tiene como icono un pequeño violín amarillo, que es un violín hecho de lata, ¿no? También en Facebook tenemos Orquesta Instrumentos Reciclados de Cateura con el mismo icono, y en Twitter tenemos @orquesta recicla, que también tiene el mismo icono en el perfil. Y decíamos que justo tocaste ese tema que está tan latente en estos últimos tiempos, y que han generado con las redes sociales, si bien hay acceso a un montón de cosas, a veces acceso con exceso, digamos, está esto que acabas de decir, importantísimo, un proceso que contrasta absolutamente, y gracias a Dios que contrasta con la inmediatez que generan las redes y por la tecnología, este proceso que es largo y que además no solamente debe ser musical, sino que debe ser, como corresponde, el proceso de todo un crecimiento de una persona. Sí, y el concepto, a veces uno puede aprender a tocar música o aprender a tocar un instrumento, incluso hay aplicaciones interesantes que nos pueden facilitar el proceso, pero no hay ninguna aplicación que le enseñe a uno a formar parte de una orquesta. Porque formar parte de una orquesta no solamente es aprender la técnica de tocar un instrumento musical, sino es aprender a ser tolerante, solidario, sensible, cooperativo y muchos otros valores más que uno necesariamente debe ejercer para formar parte de una orquesta. No estamos hablando de un grupo que solamente se sienta y lee la partitura, sino que tiene que sentir igual. Yo hablo con los niños. Tenemos que respirar juntos, tenemos que sentir igual, tenemos que expresar juntos, tenemos que conectarnos, o si no la orquesta no suena bien. Imagínate hablar en esos términos con niños y jóvenes de una comunidad que está por debajo de la línea de la pobreza y que no tiene esos valores ni en su familia ni en su entorno inmediato. Y de hecho, no importa muchas veces que la comunidad no le ofrezca esa posibilidad, la orquesta le ofrece esa posibilidad. Y nosotros, más que ahondar en su condición socioeconómica, ahondamos en esto otro, que la orquesta les catapulta a otra instancia, que puedan vivir cosas distintas y experiencias distintas que la comunidad en donde nacieron. Yo recién te escuchaba que dabas una serie de palabras más que interesantes. Hablabas de tolerancia, de solidaridad, de respeto. Quizás no la nombraste ahora, pero la has nombrado y está implícita en la actividad de la orquesta, que es la inclusión. Y está buenísimo porque es eso, sos un músico y sos una persona que se va desarrollando. ¿Qué pasa, Fabio, de repente cuando vos tenés charlas con aquellos que en algún momento empezaron como niños, niñas, que quizás, como decías vos, miraban a través de un agujerito y veían solamente una pared, y ahora están viendo el mundo como personas desarrolladas y con todas estas cosas dentro de su corazón? Bueno, muchas veces te soy honesto que pienso que el proceso, yo soy amante de los procesos, porque los procesos son los que cambian o generan los cambios reales y profundos, no de los objetivos necesariamente. Mucha gente hoy en día te habla, bueno, cumplir mi objetivo. Para mí la riqueza está en el proceso, y a veces el proceso que he vivido con la orquesta, para mi gusto, es un proceso más acelerado del que me gustaría haber vivido. Imagínate, hace 2 semanas estuvimos en Buenos Aires tocando con Alejandro Sanz en el Movistar Arena. Perdón, Fabio, ¿te puedo interrumpir?
Me spoileaste porque la tenía para el final, pero vamos con eso porque me encantó. Y además, mira, nos quedamos en casa con las ganas, porque cuando vi el Instagram me quería morir, que creo que ahí fue cuando te escribí. Sí, no, imagínate, te estaba contando que entre los 21 chicos que llevé para tocar esa noche, fácilmente 7 de ellos tocaban por primera vez en público. Imagínate dónde se ha visto que 7 niños tocan por primera vez en público ante 15 o 20 mil personas, que era el estadio lleno, con un artista de la talla de Alejandro Sanz. O sea, eso en la realidad no ocurre realmente, ¿no? Eso en la realidad pura y dura no suele ocurrir, ¿verdad? Pero la orquesta genera esta magia, esta sinergia de oportunidades, que en nuestro caso sí ocurre. Entonces, a veces pasa que por un lado tal vez esa niña crea que ya es fácil tocar en un concierto de ese tenor con un par de meses tocando el instrumento, ¿verdad? Pero ahí es fundamental decirle que no, el esfuerzo tiene que seguir, ¿no? Y a veces es importantísimo saber que son alicientes, son como motivaciones importantes estas experiencias, pero sin perder la esencia del proceso, que es seguir aprendiendo paso a paso y en ese paso a paso ir cambiando esas vidas, ¿no? Y me preguntabas qué pasan en la cabeza de estos chicos, ¿no? Y pasan muchas cosas. Muchos de ellos seguramente no tienen la suficiente madurez para captar todo lo que significa, ¿no? Pero también te puedo decir que hay muchos de ellos que realmente me han demostrado que el cambio ya está en proceso adelantado, ¿no? Imagínate que tenemos un programa de becas, porque hemos pensado muchas veces qué hacer con estos jóvenes, sabiendo que no todos van a ser músicos. Tenemos un programa de becas de 27 jóvenes en edad universitaria, de los cuales, imagínate, 26 son los primeros en sus respectivas familias que van a estudiar en la universidad. O sea, antes que ellos, nadie en sus respectivas familias había estudiado en un nivel terciario o menos en la universidad. Entonces, es un desafío enorme, pero el cambio ya pasó de rosca, o sea, ya dio la vuelta, la tuerca del cambio. Y antes, imagínate, te lo digo así con mucha crudeza, antes a plantearle a los papás, así que si los jóvenes querían estudiar en la universidad, me decían, no hace falta, queremos el dinero de la universidad, necesitamos más dinero que el estudio. Sin embargo, hoy es impensable que eso ocurra. 17 años después, es un proceso largo, pero firmemente puedo decir que el proceso de cambio ya ha comenzado. Hermoso ese mensaje. Y además es muy bueno que resaltaste algo, que vos sos amante del proceso, porque justamente en estos días estábamos intercambiando algunas ideas con diferentes personas y hablábamos de lo que era el éxito y todo eso, y yo decía, hay que abrazarse a cada proceso y dedicarse con todo y ponerle mucho amor a lo que uno va haciendo. Digamos que ir en busca del éxito, a veces nos perdemos justamente de disfrutar, de aprender, de todo lo lindo que implica un proceso, aún en esos momentos donde por ahí las cosas no nos salen, pero también aprender de eso. Claro, así mismo. El éxito a veces es muy relativo para quien lo consigue, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que el éxito es como, el éxito está en el proceso, o sea, el éxito es poder cumplir con un propósito que uno se ha propuesto a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Muchos confunden el éxito con la fama, ¿no? Uno puede tener mucha fama sin éxito, ¿verdad? Uno puede estar en boca de todos, puede tener muchos seguidores en las redes sociales, ¿verdad? Pero eso no es sinónimo de éxito necesariamente, ¿verdad? Hay grandes artistas que tienen mucha fama, pero el mismo Alejandro Sanz en estos días estuvo manifestando justamente una situación de pesar, ¿verdad? Por seguramente el estrés que le genera todo esto, ¿verdad? Entonces, el éxito yo creo que es proponerse algo en la vida, luchar por ello, vivir ese proceso que implica ese cambio que uno quiere realizar y disfrutar de los pequeños logros que va logrando en el camino. Eso yo creo que es el éxito. Excelente definición. Bueno, Fabio, antes de despedirnos, de agradecerte con todo nuestro corazón el haber charlado desde Paraguay, le mandamos un abrazo muy grande a todos los paraguayos y paraguayas, y te quería preguntar, ¿cuándo van a volver a estar en Buenos Aires? Bueno, seguramente la próxima vez que nos den una invitación, esto mira, lo de Alejandro Sanz fue algo que salió en una semana, ¿verdad? Pero
seguramente a finales de año tendremos oportunidad de volver. Antes tenemos otros compromisos en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, y Dios mediante, tal vez la próxima vez sí podamos coincidir por Buenos Aires y hacer algo juntos. Ah, no, sería un placer. Acá nos emocionamos muchísimo. Estamos los tres en el estudio, la operadora, Marcela y yo nos quedamos, sí, obvio. Estamos atentísimos, ahora sí, segundo a segundo. No, y será con mucho gusto, porque te comento, desde que tuvimos el contacto, cuando puedo sigo también en la página de ustedes, y es más que necesario generar este tipo de espacios donde se llama la atención sobre las prácticas que necesitamos cada vez más para ser amigables con el medio ambiente y pensar un poco en el futuro, ¿verdad? Realmente el mundo que llevamos, si no cambiamos, si no hacemos un golpe de timón, yo creo que llegaríamos ineludiblemente a un estadio que nos va a exigir cambios radicales, ¿verdad? Porque el cambio climático es algo, aunque muchos niegan, es algo que realmente es algo que está presente. Ya una chica que se llama Greta y que vive en Suecia lo dijo: el cambio va a ocurrir, nos guste o no. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Seguimos dormidos? ¿Seguimos indolentes? ¿Seguimos indiferentes? Es una decisión que la tomamos cada uno, pero los espacios que ustedes propician, yo creo que son más que necesarios, y ojalá los otros medios de comunicación cada vez tengan más espacio como el de ustedes. Bueno, Fabio, muchísimas gracias, y sí, necesitamos abrir esos corazones y saber que cada paso que nosotros damos, cada uno de nosotros en la vida, tiene una implicancia sobre el otro, sobre la otra. Entonces, de esa manera vamos a reflexionar qué es lo que hacemos. Te agradezco mucho esta oportunidad de estar en contacto con ustedes, con sus oyentes, con tu equipo, al que aprecio bastante y que siempre aprecio bastante este contacto amable y tan agradable que siempre me permití tener con ustedes. Y desde aquí estamos siempre a las órdenes. Les mando un gran abrazo desde Paraguay y ojalá que algún momento nos dé la vida de encontrarnos y conocernos personalmente. Claro que sí. Ya lo dijiste, ese momento lo vamos a tener. Es un hecho. Lo vamos a tener seguramente. Muchísimas gracias, Fabio, de corazón, para vos, para todos los integrantes, las integrantes de la Orquesta de Cateura, y a seguir con ese mensaje que dan de música, de amor y de música por el mundo. Muchas gracias, un abrazo para todos. Abrazo grande. Hablábamos con Fabio Chávez, director de la Orquesta de Cateura, y ya con el final, con lo que nos dijo, nos quedamos realmente con nuestro corazón lleno de amor.